Seguimos con este especial del primer juicio, la primera condena a Menéndez que estamos haciendo en conjunto con la gente de Hijos y Justicia Legítima. Les explicamos en un breve tape en qué consistió la causa Brandalisis. Terrorismo de Estado implementado por Luciano Benjamín Menéndez en el Tercer Cuerpo, siendo que esta causa justamente es la causa que hoy lo mantiene detenido a él y a 8 genocidas. Hilda Flora Palacios fue secuestrada por la dictadura la noche del 6 de noviembre de 1977 y llevada al campo de concentración La Perla. El 15 de diciembre del mismo año, junto a Carlos Enrique Lajas, Oscar Cardoso y Humberto Brandalisis, son sacados de La Perla y llevados a la intersección de Avenida Sagrada Familia y Avenida Colón. Allí, todos son asesinados simulando un enfrentamiento con el ejército. ¿Qué era un operativo ventilador? Era macabro, como el nombre. Era sacar la gente que estaba secuestrada y armar como método represivo para aterrorizar a la población, para paralizar a todos, un simulacro donde eran fusilados en un lugar que determinaban por necesidad ellos, estratégica, táctica. No sé. A las víctimas de esta causa, que se llaman Brandalisis, Humberto Horacio Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas, Saúl Osvaldo Cardoso. ¿Usted supo algo de ellos? ¿Los conoció? ¿Los vio? Sí. Yo lo he visto a esos 4 compañeros en la cuadra de La Perla, sí, efectivamente. ¿Usted es parienta de alguna de las víctimas que se están investigando? Soy hermana de una de las víctimas. ¿De quién? Del señor Saúl Osvaldo Cardoso. Y la que más recuerdo es la colchoneta de Cardoso. Esa la tengo presente porque, bueno, con Cardoso, como pensábamos que iban a pasar, ya estábamos acercándonos a las fiestas, él me contaba que había sido, o que era dibujante, y entonces yo le digo, si consigo papel podemos hacer unas tarjetas. Sí, ese era sí, es dibujo de él. Sí, hacía caricaturas, caras, todas esas cositas, sí. Todo siempre me indicó, de esa noche que ellos hicieron el allanamiento hasta el día de hoy, que ellos se lo llevaron de casa. Es más, yo hubiera llegado 2 minutos antes y me encuentro con ellos en mi casa. Hablé con Hilda, Hilda estaba muy afligida, porque lo que yo le entendí fue que tenía 3 chicos, o que había dejado 3 chicos en la casa. Le pregunté a mis abuelos que dónde estaba mi mamá, que dónde estaba, que quién era. Y bueno, mi abuelo me mostró una foto en un portarretrato y me dijo que mi mamá había muerto, pero que no sabía dónde estaba, que posiblemente estaba muerta. Había muerto en una especie de guerra que los militares le habían declarado al pueblo. Los restos de Hilda Flora Palacios, identificados por el equipo argentino de antropología y recuperados de una fosa común del cementerio San Vicente, fueron entregados a sus hijas Soledad y Valeria.
el material que estamos viendo hoy, el material del juicio, es la primera vez que se emite por televisión, y bien vale el reconocimiento también a los testigos, ¿no?, que participaron del juicio y que gracias a ellos también se hizo posible esa audiencia que finalmente terminó con la condena a Menéndez y a 7 personas más. Nos acompaña ahora sí la doctora, la fiscal Graciela López de Filoni. ¿Cómo está, doctora? Digamos bien. Bien. ¿Qué sensaciones tiene cuando estamos repasando estos testimonios? Usted lo escuchó allí en vivo y en directo. Han pasado unos años de eso, pero bueno, veíamos, por ejemplo, la gente que recordaba a Cardoso o la hija de una de las personas asesinadas. Para mí todos los juicios son importantes, pero en especial para mí fue lo más importante en cuanto a las consecuencias que iba a traer. Porque cuando empezamos a investigar, teníamos que reconstruir hechos acaecidos con 30 años y más de antigüedad, y es muy, muy difícil hacerlo, sobre todo cuando los autores de estos aberrantes delitos de lesa humanidad se habían preocupado y ocupado en esconder las pruebas. Pero la justicia llega, tarde pero llega. Y este juicio para mí fue muy importante porque cuando el tribunal oral lee la sentencia, bueno, primero la parte resolutiva, después nosotros analizamos los fundamentos, me dio la certeza absoluta de que había llegado la hora de la justicia y que primeramente me sentí compensada por todo el esfuerzo de investigación, porque fue toda una metodología que se aplicó en la Fiscalía, contando con la colaboración de algunos querellantes, sobre todo los abogados de hijo del doctor Oroz, Fresneda en ese momento, que colaboraron siempre en la investigación con nosotros. Y lo importante era decir, bueno, el método de trabajo, cómo obtuvimos los datos, cómo llegamos a los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios calificados, cómo buscamos las pruebas, qué pruebas y qué valoración se hizo de esas pruebas obtenidas. Sobre todo, bueno, este juicio tenía todo tipo de pruebas, porque estos 4 muchachos asesinados, al ser producto de una operación ventilador, quedaron tirados en la vía pública. Entonces, acá se daba la contradicción, que frente al Estado represor venía el Estado burocrático. 4 cadáveres en la calle. Entonces hacía el periplo. De ahí al hospital militar, del hospital militar a la morgue y de la morgue al cementerio San Vicente. Doctora, ¿los asesinaron allí donde quedaron los cuerpos? Entendemos que sí, que fueron asesinados ahí. Fueron sacados tabicados, o sea, con los ojos tapados, atados porque iban esposados, y entendemos que los mataron ahí. ¿Quién los llevó hasta el lugar? ¿Ustedes pueden identificar? Es la patota de la Perla. Hubo un común denominador de estas operaciones ventiladores que participaba toda la patota de la Perla. Doctora, hace unos días se encontraron en el Ministerio de Defensa unas carpetas con información que no era conocida sobre la última dictadura. Todavía no me ha llegado. Bueno, pero hace 10 años que las políticas de memoria y verdad y justicia están promovidas desde el Estado. Pero antes, ¿cómo era antes investigar a un Menéndez en los palcos de los gobernadores, a estas personas que caminaban impunemente por la calle? ¿Cómo fue investigar en esa época esto? Bueno, le explico. Cuando esta causa llega a mis manos fue por la verdad histórica, ¿no es cierto? Fue en febrero del año 1998, la doctora María Elba Martínez y Pérez Esquivel, o sea, la representante del CERPAG y Premio Nobel de la Paz, le solicitan a la Cámara Federal la reapertura de la causa Menéndez, denominada 31M87, que había quedado archivada, olvidada, sepultada como consecuencia del dictado de las 2 leyes de la impunidad, ¿no es cierto?, punto final, obediencia debida, y coronada con los indultos que emitió el expresidente Menem. Entonces esa causa quedó archivada, así como estaba. ¿Qué pasa? Viene la época de la verdad histórica. La Cámara Federal, en febrero, recibe el pedido. Y el 10 de junio, siempre del año 98, dicta una resolución que dice se va a abrir la causa a los únicos fines de buscar la verdad histórica.
Pero en vez de hacerse cargo la Cámara, como lo habían hecho las cámaras de La Plata, de Bahía Blanca, de Mar del Plata, dicen, ¿quién se va a encargar de esto? Es el juzgado que a la fecha esté de turno. O casualidad, la doctora Garzón de Lascano como juez y yo como fiscal. Recibimos esta causa y empezamos a hacer un acopio de pruebas impresionantes. Tomamos muchísimos testimonios e hicimos muy buenos allanamientos. En esa época se allanó la Policía Federal, donde yo creo que la prueba más importante que conseguimos fueron unos memorándum de la comunidad informativa, donde se reunían semanalmente, cada 15 días, todas las autoridades militares, comenzando siempre, por supuesto, presididos por Menéndez, donde anticipaban lo que había que hacer y donde cada uno rendía cuenta de lo que había espiado. Bueno, esos memos nos han acompañado a mí en todas las causas que yo tengo promovido a la fecha. Que a la fecha, con los 2 requerimientos de ayer, llego a 950 víctimas con promoción de acción penal. Entonces, recapitulando, con toda esa prueba, más los testimonios, yo dije, basta de verdad histórica. Acá tenemos la prueba que tenía en aquel momento la justicia, más muchísimas pruebas más importantes. Entonces fue cuando, en concordancia con algunos querellantes, entre ellos con los representantes de hijos, planteé con fecha 2 de octubre del 2001 el pedido de nulidad e inconstitucionalidad de las 2 leyes de la impunidad, 23.492, 23.521, y del decreto de indulto 1002 del 89. Pero eso me demoraba. Al año y medio, la doctora Garzón de Lascano me rechaza el pedido, aduciendo el principio de cosa juzgada. Apelamos a la Cámara y la Cámara se demoraba. Entonces, en ese interín, ¿qué había que hacer? Me habían dejado la vía abierta para poder investigar hechos que no estuvieran comprendidos en esa causa 31M87, donde el paraguas del indulto lo estaba protegiendo a Menéndez. ¿De qué año estábamos hablando todavía ahí? Ahí yo le estoy hablando del cuando yo lo planteé en el 2001. Claro. En el 2001. En el 2003, al año y medio, exactamente el 23 de marzo del 2003, me notifica la resolución de que la jueza no me hacía lugar. El mismo día que el equipo antropológico forense estaba abriendo la segunda fosa de San Vicente. Apelamos esa resolución, pero iba para largo. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos que buscar algún delito que no estuviera comprendido ahí. Lo que a mí me paralizaba eran las 2 leyes de la impunidad para accionar contra la patota. Yo había pedido la nulidad y la inconstitucionalidad y todavía estamos en veremos. Y con toda suerte, pues tuvimos suerte, a estas causas les dio impulso el gobierno de Kirchner. Porque yo venía del 98 arrastrando esto, ¿no es cierto? Y en el 2003, exactamente el 3 de septiembre del 2003, se dicta la ley 25779, que en un solo artículo declaraba nula y de nulidad absoluta las 2 leyes de la impunidad. Claro, eso me abría la puerta para ir contra la patota de la Perla. Pero seguían los indultos. Pero seguía el indulto. Entonces, lo único que teníamos que hacer para poder también, ¿cómo iba a ir únicamente contra la patota y no contra el jefe de la patota, que era Menéndez? Entonces había que buscar, indagar en esa cantidad de delitos cometidos por los represores, qué delito no estaba contenido en la causa 31M87. Y como dijo el doctor Oroz anteriormente, tuvimos suerte, buscamos en esas fosas, que comenzaron pensando que se podía tratar de una víctima Pujol, no se trataba de él, y creíamos que eran estos 4 chicos. Entonces me fijo, y de estos 4 chicos, el único delito que estaba contenido en la 31M87 era la privación ilegítima de la libertad de Raúl Osvaldo Cardoso. Bien. Entonces imputé por la privación de los otros 3 y por tormentos agravados y homicidios agravados por las 4 víctimas. La interrumpo ahí porque
desde ese momento viene el momento que vamos a ver ahora, que es el momento en el cual el juez Díaz Gavier lee la sentencia unos años después. Quisiera que lo veamos. ¿Cómo no? Y después seguimos charlando. ¿Cómo no?